conmigo la expansión de los Mandalorianos, así que te voy a enseñar cómo usarla correctamente. Bueno, lo dicho, esta pequeñita caja es una expansión, así que vamos a necesitar tener en nuestra colección una de las cajas base, así que o bien tenemos la caja base inicial o bien nos hacemos con la caja de las guerras clon. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál se adapta más? Luego te respondo esto. Y es una caja realmente pequeña, pero nos aporta dos novedades bastante interesantes. La primera y más obvia, podemos jugar con la facción de los Mandalorianos en nuestras partidas de Star Wars The Building Game. Pero es que además nos añade un nuevo modo de juego, un modo de juego para 3 jugadores. Bueno, vamos al lío, vamos a ver cómo se integra la facción de los Mandalorianos en nuestras partidas de Star Wars The Building Game. Así que vamos a la mesa. Supongamos que queremos jugar con el bando separatista contra los Mandalorianos. Entonces vamos a la caja base que tiene el bando separatista, que es la de las guerras clon, cogemos las bases del bando separatista y cogemos pues las 10 cartas iniciales, ¿vale?, correspondientes al bando separatista para tener su mazo inicial. Y vamos a nuestra expansión de Mandalorianos y hacemos lo propio, cogemos las bases de nuestra facción, los Mandalorianos, y las 10 cartas, ¿vale?, iniciales para tener nuestro mazo inicial. ¿Cómo hacemos el mazo de la galaxia? Pues tenemos que coger las 30 cartas del bando separatista que vendrán en esa caja base. Cogemos también nuestras 30 cartas, ¿vale?, del mando mandaloriano que vendrá en la expansión, ¿vale? Esto lo juntamos. Y por último tenemos que coger las cartas neutrales, ¿vale?, que vienen en la caja básica que estamos usando, que en este caso sería la de las guerras clon. Pues lo juntamos, ¿vale? Mezclamos, evidentemente esto lo mezclamos y lo barajeamos completamente bien y ya tenemos nuestro mazo de la galaxia. Colocamos también en nuestra zona de juego el macito de pilotos de borde exterior para que ambos contendientes puedan adquirir esas cartas. Y por último nos queda sobreescribir el track de la fuerza. En este caso, como vamos a jugar con el bando separatista, esa parte tiene que estar disponible, así que esta simplemente la ponemos aquí tapando la otra base. Echamos a suertes a quien le toca, supongamos que va a empezar, nos toca a los mandalorianos, por lo tanto el token de la fuerza lo ponemos en el extremo contrario, ¿no? Si nosotros empezamos, pues la fuerza se va para el lado contrario y ya lo tenemos listo para empezar la partida. Bueno, que estoy dando por sentado que lo mismo sabes jugar a Star Wars The Building Game. Si no es así, ahí te dejo una lista de reproducción con los tutoriales y las partidas para que aprendas a jugar al juego. Y ahora ya te haces con los mandalorianos y podrás darles caña con el juego. Ahora lo más importante, vamos a ver cómo funciona este nuevo modo para jugar a 3 jugadores a Star Wars The Building Game, así que volvemos a la mesa de juego. Aquí tenemos la colocación inicial para partidas a 3 jugadores. Tenemos un jugador con los mandalorianos, un jugador con los separatistas y un jugador con la República. Lo primero que hay que hacer es sustituir nuestras bases iniciales por las bases iniciales que vienen en la expansión de los mandalorianos, que son 3, ¿vale? Entonces, pues quitaríamos la base inicial de cada una de estas facciones. Estas bases iniciales se van a ir a la caja porque no las vamos a usar, ¿vale? Y pondríamos pues una de las bases iniciales que nos vienen en la expansión. A continuación, cada uno tiene que tener su mazo inicial de su facción, ¿vale? Separatistas, mandalorianos y la República. Ahora tenemos que formar los distintos mazos de los cuales formaremos las líneas de la galaxia. Entonces, tenemos el bando separatista, por lo tanto cogemos todas las cartas del bando separatista, vienen 30, lo dividimos en 2 mazos de 15 cartas de forma aleatoria, ¿vale? Y esto sería, para este mazo que va a haber aquí, ¿vale?, para esta línea de la galaxia, tendríamos estas 15 cartas y aquí habrá otra fila de la galaxia y aquí tenemos estas otras 15 cartas. Este jugador, el separatista, estará enfrentado a los mandalorianos y a la República. Cogemos las cartas de facción del mandaloriano, lo mismo, son 30, las mezclamos bien y al azar ponemos 15. Irían a este mazo de aquí, ¿vale? Y estas otras 15 pues irán a este otro mazo de aquí, donde estará la otra línea de la galaxia, ya que el bando mandaloriano en este caso se enfrenta a los separatistas y a la República. Cogemos las cartas neutrales de la caja base que estemos usando, en este caso es la de las guerras clon, y le añadimos las cartas neutrales, ¿vale?, que además te pone aquí que es para 3 jugadores, que vienen en la facción de los mandalorianos. ¿Vale? Lo mezclamos bien, igual, lo dividimos en 3 montoncitos, ¿vale?, de 15 cartas cada uno, ¿vale? Y esas 15 cartas se van a ir añadiendo, pues 15 irían aquí, otras 15 irían aquí y otras 15 irían aquí. Tened cuidado de no incluir esta carta, el tren repulsor de los Pike, ¿vale? No se incluye, ¿vale? Esta la vamos a dejar aparte en la zona de juego porque luego todos los jugadores podemos interactuar con ella.
Y por último nos quedaría proceder con el mazo de la facción que nos queda, que son la República. Lo dividimos al azar en 2 mazos de 15 cartas y, bueno, como el de la República se ha enfrentado a los separatistas, pues 15 van aquí, y como está enfrentado a los mandalorianos, las otras 15 cartas están aquí. Esto bien mezcladito, le damos la vuelta y ya tendríamos los distintos mazos de la galaxia para formar las distintas líneas de la galaxia. Las líneas de la galaxia serán de 4 cartas, ¿vale? No, aquí no me caben todas por el tamaño del setup para que se pueda ver, pero esa es la idea. Y aquí otras 4 y aquí otras 4. Como veis, el track de la fuerza se coloca de esta forma, ¿vale? Esto se introduce por aquí debajo, de tal manera que tenemos el track principal y el de los mandalorianos. Y por supuesto, ponemos nuestros pilotos de borde exterior accesibles para que todos los jugadores puedan interactuar y comprar de ahí. En una partida de Star Wars The Building Game a 3 jugadores, el jugador que consiga destruir 5 bases será el ganador de la partida. Pero esto tiene una condición. Tienen que tener destruidas al menos 2 bases de cada uno de nuestros contrincantes dentro de esas 5 bases que tiene que destruir. Y ahora vamos a ver qué cambios y añadidos tienen sobre las reglas este modo a 3 jugadores. El orden de juego, ¿vale? La iniciativa y cómo va a ir depende de las facciones con las que estemos jugando. En este caso jugamos con separatistas, la República y mandalorianos. En el manualillo de la expansión nos dice exactamente, en función de las facciones, qué orden tienen que llevar. En este caso, primero juegan los separatistas, seguidos de los mandalorianos, y finalmente jugaría el jugador de la República. Tienes que suscribirte a este canal. ¿Qué cambios tenemos en las reglas? Bueno, como veis, cada jugador tiene 2 filas de la galaxia. Los mandalorianos tendrían esta fila de la galaxia y estarían con otra fila de la galaxia aquí. Los separatistas tendrían esta y tendrían esta otra. Y el de la República pues tendría esta fila que está por aquí y esta fila que está por aquí. Así que cuando decidamos interactuar para comprar cartas o para atacar, podemos hacerlo con cualquiera de las 2 líneas de la galaxia en las que estamos participando. En el caso de los mandalorianos, por ejemplo, es o bien esta fila o bien esta otra. Cuando una carta nos diga que podamos hacer o efectuar una capacidad que hace referencia a una fila de la galaxia, a un mazo de la galaxia o a una pila de descartes, ¿vale? Pues tenemos que elegir alguna de las filas de las galaxias con las que estamos interactuando. En el caso de los mandalorianos, o bien esta central o esta que tengamos aquí, ¿vale? La única excepción es la capacidad del transporte coreliano. Si estáis jugando con ella, pues constituye una excepción, ¿vale? Que es deliberada esta regla, ¿vale? Así que, bueno, pues esa carta sabéis que es distinta. Si el texto de alguna carta hace referencia al adversario, bueno, pues tenemos que elegir a uno de los 2 adversarios con los que estemos enfrentados, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de los separatistas, o bien elige a los mandalorianos o bien elige a la República. Si decimos que vamos a atacar a una base, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que el bando de la República quiere atacar una base, evidentemente tienes que especificar qué base y de quién, ¿no? Dices, pues o esta, ¿vale? Tendrás que especificarlo. Y podrás asignar tus unidades y naves de línea y demás para ese ataque. Podemos en un mismo turno atacar a una base y luego atacar a la otra, pero no podemos utilizar la misma unidad, es decir, una unidad que hayamos asignado para que ataque a Dantooine, pues esa unidad en este turno ya no la podemos usar para atacar a Lothal, ¿vale? Tendríamos que utilizar otras cartas y otras unidades. Vamos con el tren repulsor de los Pike, que habíamos dicho que había que dejarlo en la zona de juego, y todos los jugadores pueden interactuar con ella, podemos atacarla, ¿vale? Y si la atacamos y tenemos éxito, nos llevamos la recompensa, pero la carta no se descarta, ¿vale? Esta carta siempre va a estar en el juego y de forma permanente. Asimismo, durante un turno podemos atacar varias veces, siempre y cuando asignemos unidades distintas, ¿vale? Asigno 2 unidades, hago un ataque, tengo éxito, me llevo la recompensa, asigno otras 2 unidades, tengo éxito, me llevo la recompensa, ¿vale? Así que esta carta siempre en el juego no se descarta y todos podemos interactuar contra ella. ¿Cómo nos movemos por el track de la fuerza? Supongamos que la fuerza está aquí, en el track mandaloriano, y el bando separatista gana 3 de fuerza. Pues hacemos 1, 2, nos movemos justo a la barra central y ya el tercero nos vamos hacia el lado de la facción que está ganando la fuerza. Bueno, a ver, ¿qué caja base usar? Que lo habíamos planteado antes. La opción básica y directa, pues bueno, por temática. Si os gusta más la época clásica de Star Wars, pues la caja base inicial. Si os gusta más las guerras clon, ¿vale? Esa ambientación, pues tenéis esta otra caja. Más allá de esto, si con esto no conseguís decidiros, sí que hay una diferencia, o yo encuentro una diferencia entre las 2 cajas base que me haría decantarme por las guerras clon, y es que aquí las facciones tienen sinergias mucho más claras, mucho más definidas y mucho más diferenciales entre una facción y otra. Es decir, para el jugador es más exigente jugar con los separatistas o con la República porque tienes que jugar de forma diferente si vas con un bando o con otro para intentar adaptarte y extraer todo el potencial de las sinergias que traen las cartas de estas facciones, ¿vale? Aquí también se nota, pero no tanto. Así que si tenéis dudas, yo os recomendaría las guerras clon. Bueno, suscríbete al canal y no te pierdas este vídeo de aquí.
Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla, con espadas y pergaminos enfrentan la oscuridad. Dungeon Crawlers